En uno del mismo mes de mayo, le recuerdo, estamos recuperando el mes de mayo del 24, la Comisión Independiente que investigaba el manejo de la pandemia de COVID en México confirmaba que las más de 800,000 personas que murieron en la pandemia en México, pues fue por la negligencia del gobierno mexicano y sus autoridades de salud, marcadamente López-Gatell. Aquí el doctor Antonio Lascano, integrante de esta Comisión Independiente de la Pandemia, me decía que no había duda. Hugo López-Gatell había cometido errores terribles en la pandemia y que no supo además cumplir con sus funciones. ¿Qué opina usted del abrazo presidencial a Hugo López-Gatell? Bueno, déjeme decirle que yo le perdí todo respeto académico, científico, al doctor López-Gatell desde muy tempranamente en la pandemia y que lo que estamos viendo ahora pues es consistente con el apoyo que le dio el presidente desde un principio. A mí, francamente, pues no puedo decir que me inspira desprecio el doctor López-Gatell, pero ciertamente no me inspira ningún respeto, ninguna consideración. Es un ser humano, no supo cumplir con sus funciones, cometió errores terribles y desde luego que la comisión no pretende atribuirle ninguna responsabilidad a ninguna persona en particular, sino a los problemas de gobernanza que tuvo el gobierno para manejar la pandemia. Bien, pero cuando estamos hablando de 800,000 muertes, 320,000 muertes, 320,000 personas que no debieron haber muerto, cuando estamos hablando de casi 5,000 integrantes del sector salud, médicos, enfermeras, ayudantes, químicos, ¿sí?, que murieron, el número uno de muertes del sector salud en el mundo. Cuando estamos hablando de 215,000 huérfanos de padre o madre, no hay un responsable, ¿eh? Yo creo que hay muchos responsables. Yo creo que hay muchos responsables y yo creo que una forma que existe en un país democrático de ejercer la justicia es a través de las urnas. Eso es un arma poderosísima que todos tenemos. Ahora, el contenido de las conclusiones son devastadoras para el gobierno de la 4T. Son devastadoras para el gobierno de la 4T, son devastadoras para gobernantes de otras entidades. Por ejemplo, mencionaba don Leopoldo Espejel en el reportaje que antecedió esta charla entre usted y yo, cómo en la Ciudad de México se convierte en uno de los picos, una de las zonas de mayor mortalidad entre diciembre del 2020 y enero de 2021, cuando efectivamente contra la propaganda que afirma que aquí se tomaron medidas científicas y se atendió la opinión de los expertos que lo sabía y que estaban asesorando ciertamente a la jefa de gobierno. Sin embargo, o se mintió o no se hizo caso a los datos concretos o se trastocaron a propósito los resultados del semáforo de emergencias que había, ¿no? Del semáforo sanitario. Hace también un señalamiento muy fuerte sobre las vacunas que finalmente consiguió la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Qué dice las conclusiones sobre las vacunas? Bueno, lo que hay que decir es que México fue uno de los primeros países, y no el primero en comprar vacunas. Fue una iniciativa admirable de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero no llegaron en cantidad suficiente. Y luego, desafortunadamente, muchos se quedaron esperando la vacuna patria, que ciertamente tendrá una utilidad, pero que no llegó a tiempo, por un lado, y por otro lado, las autoridades intervenían para decidir a quién se ponían las vacunas y en qué momento. Recuerde usted que hubo un uso político, propagandístico del fenómeno de vacunación. A diferencia de lo que pasó en otros países, en México incluso hubo momentos en que el presidente decidía qué municipios iban a ser vacunados. Y claro, llegaba todo un aparato propagandístico para difundir esa decisión gubernamental, cuando lo que se debió haber hecho fue sencillamente repartirlas de la manera que pudieran recomendar los epidemiólogos. También, doctor Lascano, hay un punto. La negativa a vacunar a los médicos del sector hospitalario privado. Déjeme restringir mi comentario a eso a una palabra, una infamia.
Habrá quienes se utilicen una palabra más fuerte y yo creo que es una infamia. Es una infamia porque vale la pena recordar que muchas personas que laboran en el sector salud en instituciones privadas iban como voluntarios al centro City Banamex, que fue una respuesta de la sociedad civil ante las emergencias. Y aquí en sociedad civil estoy incluyendo desde luego a los grandes empresarios, a las personas que decidieron convertirse en mecenas de ello. Yo conozco muchos médicos que iban de manera voluntaria a trabajar a esos sitios sabiendo que estaban arriesgando su salud, pero aunque venían de instituciones privadas, mostraron mayor generosidad y compromiso que la que mostró el gobierno federal, negando de una manera de verdad infamante, grotesca, el derecho a que fueran vacunadas los miembros del personal de salud de hospitales privados. Es una acción que no alcanzo a comprender en un sentido emocional. Lo puedo comprender las razones políticas que arguyen algunos, como el propio presidente, desde luego, pero en términos emocionales me cuesta trabajo entender ese nivel de cinismo, de frialdad, de odio. No sabría cuál sería el término adecuado. Bueno, y médicos que sin acudir porque había un cupo determinado de médicos ahí en el centro Banamex, que apoyó tanto al ingeniero Carlos Slim, el doctor, que murieron por atender pacientes en su hospital, en el hospital en el que trabajaban. Yo conozco a varios médicos que murieron en el hospital. Bueno, que fueron contagiados en el hospital y murieron. Así es, así es. Y yo creo que esas muertes pesan sobre quienes tomaron las decisiones que provocaron el desastre mayúsculo que vivió se vivió en México. Hay que decir que es la peor tragedia que ha vivido México desde la época de la Revolución. Los historiadores siempre hablan del famoso 1 millón de muertos, Sí. es como quieren, durante la revolución, parte un resultado del conflicto armado, parte de la pandemia de influenza que estaba afectando a todo el mundo, parte de la epidemia de tifo, pero estamos hablando allí de 1 millón de muertos y una tragedia de esa magnitud no la habíamos tenido sino hasta ahora con la pandemia y los errores de gobernanza que se cometieron. Y de información, doctor, porque acuérdese que nunca se dio esa cifra, al contrario, daban la cifra de 300, llegaron a dar 300 y unos pocos más como cifra oficial. Bueno, allí cabe recordar que el doctor López-Gatell precisamente había dicho que si se llegaran a tener 60,000 defunciones Sí. como resultado de la pandemia sería una tragedia sin límite. La realidad superó con mucho ese cálculo que él había hecho. Ahora, aquí creo que es importante hacer notar una cosa que yo seguí con mucha atención durante la pandemia misma. Cuando en Inglaterra los epidemiólogos, los biólogos moleculares, los virólogos se percataron que estaba apareciendo, se estaba difundiendo una nueva variante del virus con una enorme rapidez. Se pudo encontrar rápidamente al combinar los resultados epidemiológicos con los resultados de la biología molecular, dieron aviso al gobierno y el gobierno ordenó de inmediato un confinamiento. Aquí ese confinamiento no ocurrió. Ese confinamiento se retrasó mucho tiempo a pesar de que estábamos ya en una segunda ola que causó un número de muertes y unos daños pavorosos, ¿no? Salgan y abrácense, decía el presidente. Y la frase del doctor Gatell, de López-Gatell, fue, doctor Lascano, de llegar a 60,000 muertes sería un escenario catastrófico. Así es, yo creo que como subestimó todo el gobierno, el impacto, los efectos que iba a tener la pandemia. Voy a otro corte y regreso con más. Era mayo.